Hola gente, perdón porque no traje el video antes, es que siempre cuando hago Amor Imposible, me viene mala suerte, pero haré esta serie hasta el final y luego de buscar toda la noche mi memoria la encontré. Bueno, no les quiero aburrir con esto, así que bueno Regino, me despido de ti, comencemos. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Gohan estaría en su casa pensando en el torneo del poder y recordaría todos los combates, que tuvo un presentimiento que algo malo iba a pasar pero no sabía que, así que el Saiyajin decide entrenar duro sin parar, pero tendría que cuidar a su pequeña hija, así que decide entrenar con su pequeña Pan. Así pasando 5 largos años, donde Son Gohan lograría superar sus límites, logrando dominar al 100% de su fuerza en su Super Saiyajin Berserker, pero aislándose de todos ya que este Saiyajin decidió viajar por todo el mundo junto con su hija. Aquí voy a recalcar una cosa: cuando Vados le dijo que si la iba a llevar a Kefla al universo 7, fue luego de un año. Para Kefla fue un día, pero para Gohan fue un año, ya que Chonmage tardó más tiempo en resucitar todos los universos. Bueno, sigamos. Gohan, luego de lograr perfeccionar su transformación y enseñarle a su pequeña hija el Super Saiyajin 1, decidiría volver a casa. Este le diría a Pan: bueno hija, vamos de nuevo a casa, vamos a ver al abuelo. Gohan diría: bien, sube a mi espalda, iremos a casa volando. Así Pan subiría a la espalda de Gohan y se irían volando a una velocidad impresionante. Gohan diría: bien, casi llegamos a la casa de los abuelos. Hija esta diría: sí, vamos más rápido papá. Gohan iría cada vez más rápido, pero de pronto Gohan se detiene de golpe. Pan diría: ¿qué pasa papá? Gohan se quedaría con una mirada helada al ver de nuevo a una persona que no ve hace 5 largos años. Pan diría: papá, ¿quién es esa señora? Gohan diría: Kefla, ¿eres tú? Vados diría: hola Son Gohan, ha pasado mucho tiempo. Kefla enojada diría: que como que mucho tiempo, fue un día, no digas estupideces. Vados esta le diría: verás Kefla, para vos fue un día, si ayer fue el torneo del poder, pero solo para ti, ya que Gohan revivió todos los universos. El deseo tardó 5 años en realizarse, por eso Gohan está tan sorprendido. Kefla muy aturdida diría: pero que, oh Dios, entonces tengo 25 años ahora. Vados diría: sí. Kefla se abofetearía a sí misma y diría: no importa, no importa Son Gohan, vine aquí para que tú seas mi maestro y me enseñes a controlar el Super Saiyajin Berserker al 100% y me des fusiones ahora mismo. Pan, que estaría en la espalda de Gohan, diría: señora mala, pídalo amablemente por favor. Kefla diría: ¿y tú quién eres, pequeña niña? Pan diría: me llamo Pan y soy la hija de mi papá. Kefla le pregunta a Gohan: ¿esa niña es tu hija? Este diría: sí, ella mi hija llamada Pan, si quieres que te entrene pídelo amablemente. Kefla está con una vena en la cabeza, diría: por favor me entrenarías. Son Gohan este diría: sí claro Kefla, pero luego ahora no. Kefla diría que pero quiero que me entrenes ahora mismo. Este diría: no tengo que ir a ver a mis padres, no los veo desde que me fui hace 5 años atrás. Bueno, luego ven a verme y te entrenaré, o si quieres ven, podrías comer algo delicioso con mi familia, tú también puedes venir. Vados esta diría: sería genial, pero tengo que volver a mi universo, tengo que cuidar al señor Champa. Dime Kefla, ¿nos vamos o te quedas en la tierra con Son Gohan? Esta diría: así luego se iría. Vados: sí, espérame. Así Kefla, Pan y Gohan irían a la casa de Goku. Pan en el camino le pregunta a Kefla varias cosas de por qué su voz se oía rara, porque usaba arcillos y varias cosas. Kefla respondiendo la gran mayoría de las preguntas, y la última pregunta de Pan antes de llegar era: ¿tú quieres salir con mi papá? Está quedando sonrojada, diría que no, solo vine para que cumpla la promesa de desfusionarme y que me entrene cuando sea 2 personas individuales. Pan diría: oh ok señora. Pan luego de voltear hacia el frente y empezaría a gritar: la señora Kefla gusta de mi papá. Gohan se reiría con lo que decía su pequeña hija y Kefla intentaría taparle la boca mientras decía: ese mentira, no digas mentiras. Así pasando un viaje muy incómodo y divertido, luego Goku aterrizaría frente a la casa de Goku. Este tocaría la puerta y les abriría Goku y Milk. Gohan diría: hola papá, hola mamá, pero detrás de las piernas de Gohan saldría Pan, que diría: abuelito, abuelita. Así teniendo un momento muy dulce en la familia de Goku y sabiendo peleas de por qué Gohan no había vuelto antes y quien todo se explicaría. Luego de un día muy divertido, al llegar la noche, Milk diría: hijo ven, quédate a dormir aquí, tú puedes dormir en tu vieja habitación con Pan y tu amiga puede dormir en la habitación de invitados. Gohan diría: gracias mamá.
Así Gohan se iría a dormir a su vieja habitación con su hija y Kefla se iría a dormir en la habitación de invitados. Kefla pensaría: hoy fue muy divertido, más de lo que esperaba. Espero que mañana Son Gohan pueda entrenarme o que me desfusione. Sinceramente ya no sé ni quién soy yo. Así Kefla quedaría profundamente dormida. Gohan y Pan también estarían dormidos. Gohan en su mente estaría hablando con la voz esta, le diría: bien Son Gohan, has perfeccionado y dominado el Super Saiyajin Berserker y has conseguido en secreto el Super Saiyajin Dios, pero no entiendo por qué no lo has usado. Podrías con esa transformación superar a 6 de los 12 dioses de la destrucción, pero en tu Super Saiyajin Berserker descontrolado puedes superar a todos. Pero dime Son Gohan, ¿por qué no usas más el Super Saiyajin Dios? Verás, yo no quiero usar mucho esa transformación, ya que el Super Saiyajin Berserker me sirve muy bien y también puedo entrenar aquí en mi inconsciente para poder superarme y mejorar también esa transformación, ya que es un poco difícil de usar solo. Entrenaré aquí para poder superarme. La voz le dice esta: bien Son Gohan, ahí envió una copia tuya y entrenarás a gusto. Que bien, decía Gohan fuera del inconsciente de Gohan en el planeta de Bills, el dios de la destrucción. Whis estaba hablando con los demás ángeles. Estos hablaban de Gohan ya que este tenía el mismo poder que el poderoso Broly de hace muchísimos taxa atrás. Whis decía: sí, lo recuerdo muy bien, pero no sabemos si Gohan es maligno y loco como Broly, solo necesitamos tiempo para saberlo. Los demás ángeles decían: no, si no lo matamos podría asesinar a nuestros dioses de la destrucción y nosotros podríamos desvanecernos de nuevo. Piensa Whis, estar desvanecido es horrible, así todos los ángeles decidirían matar a Son Gohan, todos salvo Whis. Este cortaría la comunicación con ellos y diría: espero que puedas contra ellos, Gohan. Bueno, espero que te haya gustado. Perdón cómo edita el video y la historia, es que estoy muy apresurado y las cosas me dan estrés, pero Gohan les trae videos todas las semanas. Les juro el próximo será 1000 veces mejor que este video. Bueno, este video tiene meta de 15 likes y lo continuo. Bueno, adiós mis ángeles, bye. No.